Bien, hermanos, pues vamos a empezar esta clase. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a estar orando. Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, estamos poniendo, Dios mío, esta clase, Dios mío, en tus preciosas manos, para que tú nos ayudes y nos fortalezcas y nos des entendimiento, Padre, para comprender, Dios mío, tu santa voluntad a través, Dios mío, de tu palabra. Prepara, Dios mío, nuestros corazones en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Te lo estamos pidiendo y rogando, Padre Santo. A ti la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Pueden ocupar su lugar. Y vamos a estar, gloria a Dios, entrando en esta clase. Amén. ¿Alguien me puede decir, hermanos, gloria a Dios, cuál es el título de este estudio? El quebrantamiento del alma. El quebrantamiento del alma. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Alguno, hermanos, de ustedes sabe lo que es el quebrantamiento del alma? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es, hermanos, el quebrantamiento del alma? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir quebrantamiento del alma? No, ok. El quebrantamiento del alma, hermanos, es un trato de Dios, tratando, hermanos, con el ser humano. Nuestra esencia, hermanos, ya ven que nuestro ser completo, yo les había dicho en clases anteriores que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Pues bien, amados hermanos, nosotros somos tripartitas. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero yo, hermanos, es el alma. Amén. Amén. Es allí, amados hermanos, donde somos, quiénes somos, cómo nos movemos, cómo actuamos. Ahí, hermanos, es la verdadera identidad. Es donde llegamos nosotros a ser un alma viviente. Amén. Somos hechos pues de espíritu, alma y cuerpo. Y donde Dios trata, hermanos, con todos nosotros es en el área de nuestra alma. El cuerpo nada más, hermanos, es un estuche. Es el saco. Es el estuche. El espíritu es el soplo de Dios que entra, hermanos, en el cuerpo. Y al tener, hermanos, ese contacto de espíritu, hermanos, y materia, empieza a crearse, hermanos, a lo que es el alma. Amén. Por eso dice la Escritura, el alma que pecare, esa morirá. Amén, hermanos. Entonces, Dios quiere quebrantar nuestra alma. Amén. Esto es, hermanos, el quebrantamiento del alma, porque hay personas muy serias. Hay personas también, hermanos, muy altivas. Hay personas, hermanos, muy enojonas. Hay personas muy codiciosas. Hay personas muy agarradas. Hay personas muy sueltas. Hay personas muy emocionalistas. Y hay personas muy duras. Entonces Dios lo que quiere es que conozcamos cómo Dios trata, hermanos, con el ser humano. Nosotros necesitamos conocer cómo Dios, hermanos, trabaja en nosotros y cómo Dios, hermanos, trabaja, hermanos, en nuestra alma. Eso es lo que vamos a estar tratando
y viendo en esta hora. Ahí, hermanos, en Juan 12:24, ¿ya lo tienen? Miren, fíjense nada más, lo que dice aquí. De cierto os digo. Estas son palabras de Jesucristo, ¿sí o no? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae, ¿dónde? En la tierra. Si no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Que el grano empieza a caer, ¿dónde? En la tierra. Pero el grano, cuando empieza a tener contacto con el agua, cuando empieza a tener contacto con los minerales que hay adentro de la tierra, ¿qué es lo que pasa con el grano? Revienta. Por eso dice la Escritura, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, o sea, el grano de trigo tiene que morir, reventarse. ¿Para qué, hermanos? Para producir fruto, para producir vida. Entonces vemos que de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es necesario, pues, que el cristiano muera. ¿Para qué, hermanos? Es necesario que el cristiano muera. ¿Sí está leyendo? Para que la vida de Cristo se manifieste en él. Ahora, ¿cómo es? Ahora, si Israel, hermanos, es el mismo bilioso, es el mismo tacaño, es el mismo peleonero, es el mismo enojón, ¿cómo es que es una nueva criatura? ¿Será una nueva criatura? Necesita morir para decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ¿lo vivo en qué? En Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros, amados hermanos, debemos de entender que el quebrantamiento del alma quiere decir que necesita morir uno en algunos aspectos de nuestra alma. Hay cosas que deben de morir en nosotros. Hay cosas, hermanos, que necesitan ser, hermanos, pulidas por Dios. Hay cosas, hermanos, que Dios tiene que tratar con todos nosotros. O sea, hay mañas todavía, hermanos, que nosotros tenemos. Hay errores, hermanos, que nosotros estamos cometiendo. Y mientras no muera esas cosas, quiere decir que el viejo hombre todavía está vivo. Y Dios lo que quiere, hermanos, es que nosotros realmente seamos nuevas criaturas. Y quien tiene que salir, hermanos, es el nuevo hombre. Tiene que salir, hermanos, a flote, tiene que manifestarse. Pero si está saliendo de nosotros el viejo hombre, quiere decir que está viviendo todavía esas mañas, están viviendo todavía esas cosas, y todavía esas cosas tienen que ser quebrantadas por Dios, pero son en el área del alma, donde está, hermanos, el alma. El alma es el verdadero Juan, es el verdadero Chava, es el verdadero Elías, es el verdadero Miguel, Israel. Es allí, hermanos, donde Dios quiere tratarnos, quiere trabajar en nosotros para que nosotros realmente seamos nuevas criaturas.
Por eso, hermanos, es necesario que el grano de trigo caiga ¿dónde? Que caiga en la tierra. Y si cae en la tierra, ¿qué es lo que pasa? Muere, pero empieza, hermanos, a vivificar. A vivificar. Ahora, en el bautismo, ¿se acuerdan en el bautismo qué es lo que significa? Significa muerte. Porque uno, hermanos, tiene que morir. ¿Para quién? Para el mundo. Y vivir ¿para quién? Para Cristo Jesús. Entonces el bautismo significa o simboliza muerte. Y luego sepultura. ¿Dónde nos sepultamos? En el agua. Por eso el bautismo tiene que ser por inmersión, no tiene que ser por derramamiento, ni por aspersión, ni personas, hermanos, que le ponen ahí una tacita, hermanos, ahí arriba de la cabecita. Eso no es bautismo. Bautismo simboliza, hermanos, sumerger, estar, hermanos, hundiendo a la persona, hermanos, como si fuera una tumba. Por eso el bautismo significa muerte, sepultura, y cuando va saliendo del agua es resurrección. Pero si se levanta la misma persona, si se levanta el mismo bilioso, si se levanta el mismo homosexual, el mismo borracho, ¿de qué le sirvió el bautismo? ¿Lo salvó el bautismo? ¿Le ayudó el bautismo? Por eso, hermanos, el bautismo, decimos que a nadie, hermanos, lo va a salvar. Si realmente el bautismo salvara, yo rentaría una troca grande y andaría por todas las calles. ¡Hey, hermanos! El que se bautice va a ser salvo. Vénganse, ¿cuáles son los pecados? No importa, el bautismo los va a arreglar, salva. Fíjense que no, hermanos, el bautismo salva a la persona cuando ha creído ya, cuando ya ha tenido el nuevo nacimiento, cuando tiene el nuevo nacimiento y se bautiza, vale. Pero ¿de qué le sirve a una persona bautizarse si es el mismo borracho? ¿Lo salvó el bautismo? Es el mismo adúltero, es el mismo ratero, es el mismo todo. Entonces, ¿dónde está la salvación en el bautismo? ¿Ya se fijaron? Entonces es necesario, hermanos, que el cristiano muera para que la vida de Cristo se manifieste en él. Ahora sí ya estamos entendiendo por qué Dios quiere quebrantar nuestra alma. Segunda de Corintios 5:17, mire cómo dice la escritura, de modo que si alguno está, aquí no dice de modo que si alguno está en el mundo, de modo que si alguno está en una religión, de modo que si alguno está en esto o en aquello, ya es nueva criatura. No, Señor. De modo que si alguno está en Cristo, necesita estar uno vivo en donde, en Cristo. Porque si está uno muerto en Cristo, ¿de qué le sirve el cristianismo que lleva? ¿De qué le sirve, amado hermano, las liturgias y los sacramentos que pueda ejercer en su vida? De nada. Si no es una nueva criatura, no es absolutamente nada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, ¿cuáles son las cosas viejas? Las que hacía uno antes. Pero si las vuelve uno a hacer, ¿será nueva criatura? No, es el mismo. Es el mismo. No ha tenido cambio. Hay personas, amados hermanos, que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, se han bautizado y todo, pero viven una vida en pecado, viven una vida, hermanos, en adulterio, viven una vida todavía en vicios, viven una vida, hermanos, que no le agrada a Dios.
¿de dónde es nueva criatura? ¿De dónde es? Por eso dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo es, hermanos, estar viviendo, hermanos, par a par, tener una relación íntima con Cristo Jesús, estar, amados hermanos, bajo la cobertura divina, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la nueva criatura ya no debe de hacer, hay una nota ahí, véanla. La nueva criatura ya no debe hacer lo que antes hacía. Si lo sigue haciendo, entonces su viejo hombre está vivo. Necesita el quebrantamiento del alma, ¿verdad que sí? El viejo hombre sigue vivo y no deja que Cristo se manifieste en su vida. ¿Estamos aprendiendo? Estamos viendo todo esto, amado hermano, que Dios quiere quebrantar nuestro yo. Quiere quebrantarnos y pulirnos, porque nosotros, hermanos, somos como piedras. Y realmente la Biblia dice que somos como piedras. Ahora, hay piedras, amados hermanos, que tienen muchos piquitos, ¿verdad que sí? Muchas imperfecciones, muchas cosas, pero el río va moviendo todas esas piedras, va moviéndolas, las arrastra el agua las va arrastrando y van chocando piedra con piedra y todos esos piquitos, hermanos, se están trozando poco a poco. Pero fíjese lo que pasa. Cuando usted ve una piedra que está fuera del río, usted la ve con muchos picos, con muchos defectos, pero saque una piedra que está abajo del río, que está dentro del río, ¿cómo sale? Pulidita, pulidita. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros necesitamos el quebrantamiento del alma. Necesitamos estar en el río de Dios. Necesitamos que Dios, hermanos, trabaje en nosotros. Necesitamos que Dios, hermanos, empiece a trabajar en cada uno de nosotros. Efesios 4:22. Vamos a ver cómo dice Efesios 4:22. ¿Ya lo tiene? Mire cómo dice Efesios 4:22. Dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, hay que despojarse ¿de quién? ¿Y quién es el viejo hombre? Es, hermanos, lo que antes éramos nosotros, lo que hacíamos nosotros. Ese es el viejo hombre. Y ese viejo hombre está lleno de vicios. Está viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos. Por eso dice: despójense del viejo hombre. Maten al viejo hombre. Ya no dejen vivir al viejo hombre. Por eso este estudio habla del quebrantamiento del alma. Y dice el versículo 23, ¿cómo dice? Renuévense. O sea, cambien de mentalidad, cambien de pensamiento, cambien de actitud, cambien todas esas cosas que nos afectan. Hay cosas que necesitan ser quebrantadas. Hay cosas que necesitan ser pulidas. Porque hay personas que no han dejado todavía muchas costumbres. Hay personas que no han dejado todavía muchos vicios. Hay personas que no han dejado todavía muchas otras cosas que están estorbando. Y dice: renuévense ya en el espíritu de nuestra mente. Y versículo 24 dice: vestidos ¿de qué? Creado según Dios. Ahora,
Dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieran, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, los cuales no son engendrados por voluntad de padre o madre, sino por voluntad. ¿Cómo fuimos creados? Por la palabra, por Dios. Por eso dice, vestidos de nuevo hombre, el nuevo hombre que creó Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, fíjese lo que debemos de cambiar, lo que debemos de quitar, lo que Dios quiere quebrantar. Por lo tanto, hay que desechar la mentira. Hay que hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, o sea, enójense, no hay problema, es algo que está, hermanos, en nuestro ser. Airaos, dice que se puede enojar, pero que no agarre el zapato y le tire, hermanos, ahí a la persona. Dice, airaos, pero no pequéis. Dice, airaos, pero no. Esto quiere decir que nosotros, escúchenme muy bien, nosotros, por ningún motivo, hermanos, tenemos que dejar que el viejo hombre salga a flote. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol, porque si una persona, hermanos, anda enojada, ¿cuánto tiempo ha durado usted con sus enemigos, o con su esposa, o con su esposo cuando se enoja? Hay matrimonios que duran enojados, ¿sabe cuánto tiempo? Días. Bueno, vamos a empezar desde abajo. Minutos, horas, días, semanas y hasta meses. Y andan juntos y duermen juntos, pero de espalda. Tiene que darle de comer porque pues es su obligación. Tiene que darle el dinero porque tiene su obligación de darle su chivo. Pero dice, no se ponga el sol, que todavía ya se metió el sol y todavía sigues enojado. Ya va un día, otro día, ya se metió el sol, ya van 2 días y todavía sigues enojado. ¿Y saben por qué dice esto, hermanos? Porque el Señor Jesucristo puede venir en ese instante. ¿Y qué cree que es lo que pasa? Los dos se quedan, hermanos. Los dos se quedan. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No, voy a hacer esto. Ya no me quiere, ya esto, ya me voy mejor con la vecina, o ya me voy con aquella de la maquila, o ya me voy para mi tierra, o ya me voy y le está dando el que roba. 28, ¿qué dice? Ya no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Y dice, ninguna palabra dominguera salga de vuestra boca, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque cuando están bien enojados, dice un dicho que los de Veracruz cuando se enojan y hablan, que están como los cubanos, yo no sé. Yo lo único que sé, hermanos, es que también, hermanos, en Sinaloa
Hijo, he oído hablar a los de Sinaloa. No, hombre, tan terribles, hermano. Los de Alvarado. Pero dicen, hermano, que los de Veracruz se las gastan también. ¿Sí es cierto, hermano? ¿Sí es cierto? ¿Sí es cierto que en Veracruz se avientan muchas domingueras? Los de Alvarado. Fíjese lo que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no pongan triste, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué más? Quítense de ustedes toda amargura. Fíjense, noten esto: amargura. Número 2, enojo. Número 3, ira. Número 4, gritería. Número 5, maledicencia. Y número 6, ¿sabe qué quiere decir esto? Después les voy a dar un estudio sobre esto. Estos vienen siendo 6 áreas que Dios tiene que quebrantar. Es el quebrantamiento del alma. Es, hermanos, cuando la persona, hermanos, entra en un estrés terrible. Ese es un estrés tremendo. Son unos escalones, hermanos. Este versículo 31. Son unos escalones. Este versículo 31, hermanos. De un estrés grave, mis amados hermanos. Ese estrés grave lo tienen, hermanos, muchas personas que no han podido controlar la menopausia y la andropausia en los varones. La menopausia en las mujeres y la andropausia en los hombres. Por eso, amados hermanos, debemos dejar que la vida de Cristo haga fruto donde en nuestra vida. Sí estamos entendiendo, sí estamos conociendo algo de lo que Dios quiere que nosotros, hermanos, seamos quebrantados. Dios quiere, hermanos, quebrantarnos. Dios quiere tratar con nosotros para que se nos quiten todas esas cosas que nos estorban, hermanos. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5 dice: haced morir. Haced morir, pues. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir en nosotros? Lo terrenal. ¿Qué es lo que tiene que morir en nosotros? Fíjese lo que tiene que morir en nosotros. Fíjese lo que tiene que morir. Tiene que morir en nosotros fornicación. ¿Qué más? Impureza. ¿Qué más? Pasiones desordenadas. ¿Qué más? Malos deseos. ¿Qué más? Avaricia. Que todo esto viene siendo idolatría. Entonces Colosenses 3:5 dice: debemos hacer morir los pecados manifestados de la carne. Y cuando los pecados son manifestados en nuestra carne, quiere decir que no hemos muerto todavía, que todavía el viejo hombre está vivo, que todavía, hermanos, el viejo Chava, el viejo Israel todavía camina, y necesitamos quebrarlo, necesitamos quebrantarlo, necesitamos que ya no salga a flote. Yo he visto, hermanos, personas que su ser, hermanos, expresan. Fíjense lo que expresan, hermanos, pura vida. ¿Ha oído personas que cuando hablan pura muerte? Que cuando hablan están expresando todo lo malo que hay en su ser. ¿Sí han oído ese tipo de personas? A mí me ha tocado estar, hermanos, con personas que cuando hablan, siento, hermanos, el Espíritu de Dios. Porque hablan, amados hermanos, puras cosas de Dios, puras cosas positivas, puras cosas, hermanos, que dan vida. Pero cuando usted oye a una persona que dice: sí,
Ay, al rato. Ay, después. O sea, ¿qué vida hay en esas personas? Por eso le digo, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Que el viejo hombre está comiéndose, hermanos, al ser humano. Pero cuando empieza, hermanos, a fluir el nuevo hombre creado según Dios, el nuevo hombre, hermanos, es una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Nota, allí, hermanos, en su hoja hay una nota. Estos pecados también atacan ¿dónde? ¿En dónde? Y la mente, hermanos, es parte del alma. Por eso Dios quiere el quebrantamiento, hermanos, del alma. Dios quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3, 8 y 9. Mire, Colosenses 3, 8 y 9 dice: pero ahora dejen también todas estas cosas que son ira, enojo, ¿qué más? Malicia, ¿qué más? Blasfemias, ¿qué más? Palabras deshonestas de vuestra, porque de la abundancia del corazón no mientan. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado con sus hechos. Fíjese lo que dice aquí, hay algo muy importante, dice: ya dejen todas estas cosas, ya no mientan los unos a los otros, pues ustedes ya se despojaron del viejo hombre. Pero si usted lo trae al viejo hombre ahí de la mano, y le agarra de la mano y ahí trae al viejo hombre siempre, al rato, hermano, ¿sabe quién contesta? El viejo hombre. ¿Sabe quién actúa? El viejo hombre. ¿Y sabe qué tiene que hacer con el viejo hombre? Agarrarlo y sacarlo. Vámonos, ya estuvo. Todas esas cosas son áreas del alma. Tengo un libro, hermanos, que escribí, que se llaman las 12 áreas del alma. Ya después, hermanos, si alguien quiere ese libro, va a estar a disposición. Y tenemos, hermanos, muchos libros ya. Lo único nada más que falta, hermanos, es estarle sacando copias. Por eso yo no les regalo aquí, porque si les regalo libros a todos ustedes, necesito regalarles de a uno por uno, porque para regalarle a todos libros, pues voy a estar haciendo inversiones. Y acuérdese, mi amado hermano, solamente les he estado regalando personalmente libros a algunos de ustedes. A otros les he regalado manuales enteros de puros estudios. Pero, hermanos, hay muchísimos estudios. Usted puede tener, hermanos, sets grandes de más de 2,000 a 3,000 estudios que tenemos, hermanos. Todo esto lo estoy haciendo desde que empecé a trabajar para Cristo Jesús. Tengo ya, hermanos, trabajando, hermanos, en esta área. Tengo más de 40 años haciéndolo para Dios, escribiendo para Dios y sacando todo esto. Es algo, hermanos, increíble, porque yo mismo digo híjole, hermano, esto es algo precioso delante de Dios. Cuando tú y yo, hermano, nos metemos a buscar la presencia de Dios, y cuando nosotros nos metemos a escudriñar la palabra de Dios, es algo bien glorioso. Me dice Elías: hermano, ¿cómo le hace para estar sacando estudios cada día? Cada día en mi Facebook, yo no les estoy sacando, hermanos, chismes. Yo no les estoy mandando chistes. Yo no les estoy mandando absolutamente. ¿Qué es lo que les mando? Estudios, hermanos. Puros estudios. Todos estos estudios los estoy mandando a más de 5 millones de personas en todo lo que es América, hermanos, Latina, lo que es Centroamérica, Suramérica y Norteamérica.
Todos, hermanos, tienen mucho ya, hermanos, que les estoy mandando y mandando y mandando. Pero ¿cómo le hago? Esto, hermanos, es un pacto que yo hice con Dios. Fue algo de verdad, hermanos, increíble. Yo empecé, hermanos, desde los 7 años, me hallé una Biblia. Y desde los 7 años empecé a leer la Biblia. Pero yo deseaba que alguien, hermanos, de alguna forma u otra me enseñara. Pues mi maestro, amados hermanos, no me lo van a creer, fue el Señor Jesucristo. Me empezó, hermanos, a ayudar cómo entender. Agradecí mucho a mi pastor también fue un gran maestro. Y créanme, hermanos, yo aprendí mucho. Pero esto, hermanos, era porque yo le lloraba a Dios. Yo le gemía a Dios y le dije: Señor, yo quiero cuando menos que me des una chispa de tu conocimiento para entender tu palabra. Y si tú me das conocimiento de la palabra de Dios, quiero nada más que me des una vista que nunca se canse. Quiero que me des unos ojos así, fuertes de águila. Quiero que me des una garganta de acero y quiero que pongas inteligencia en mi vida para lo que tú me des, que yo lo que pueda asimilar, pueda estarlo dando a los demás. Y me quedé dormido. Y de repente, hermanos, despierto y veo, hermanos, así en el cielo, una puntita. Escúchenme muy bien. Y Dios me está escuchando y oyendo lo que estoy diciendo. Una puntita de alfiler, hermano Octavio, aluzada. ¿Ven esa luz tan fuerte? Vi una puntita y se iba acercando poquito a poquito, hasta que se iba acercando más esa luz, y mi mente, hermanos, mi mente empezó a tener un cambio. Entonces yo dije, era demasiado lo que estaba recibiendo, y le dije: hasta aquí, Dios mío, hasta aquí, con eso soy feliz. Y de veras, amados hermanos, desde allí empecé, hermanos, a meterme a estudiar la palabra. Empecé a agarrar varias Biblias. Empecé a estudiar diferentes religiones. Empecé, hermanos, también a meterme en institutos bíblicos. Empecé en Pasadena, California. Empecé, hermanos, también en Estados Unidos. Empecé en el Distrito Federal, en el Instituto Emmaús. Y Dios me permitió, hermanos, ser un vicepresidente de un instituto bíblico aquí en Ciudad Juárez. ¿Pueden darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús? Por eso, amado hermano, yo quiero y deseo con todo mi corazón que usted aprenda. Que usted aprenda. Dios me trajo de Chihuahua porque dijo así el Señor: mira, vete para Chihuahua, vete para Ciudad Juárez, y quiero que alimentes a mi iglesia. Pero no habló, hermanos, de iglesia de Fuego Pentecostés, así nomás. Habló su iglesia, hermanos, en general, su iglesia. Y por eso, hermanos, esto es lo que hago. Dios me levanta, hermanos. Dios me levanta en la madrugada y me pone un pizarrón así, hermanos. Y ahí me pone los estudios y yo tengo que estarlos copiando y estarlos analizando y viendo. Dios es el que me enseña todos los días. Por eso nosotros, hermanos, necesitamos que Dios quebrante en nosotros. Quiere quitarnos, hermanos, todas esas cosas que nos afectan. Esto no es vanagloria. El que se gloría, ¿dónde debe de gloriarse? En el Señor. Todos los estudios que ustedes tienen, ¿qué dice abajo? ¿Qué dice abajo? Tu hermano en Cristo, Salvador Campos. ¿Y a quién le doy la gloria en todos los estudios? ¿Al hermano Campos? No. ¿A quién?
A Jesucristo. Por eso Dios quiere, hermanos, quebrantar nuestra vida. Amén, hermanos. Él quiere quebrantar nuestras vidas. Otra de las cosas, hermanos, que debemos hacer es morir, hermanos. Todo nuestro ser, todo nuestro carácter carnal, hermanos, tiene que absolutamente morir. Amén. Cuando el cristiano deja morir, hermanos, estas manifestaciones carnales en su vida, los frutos del Espíritu se empiezan a ¿qué? A aflorar en nuestra vida. Y la vida de Cristo fluye a través de nuestros labios. Ahora, ¿cómo somos nosotros? Nosotros somos como el vaso de alabastro. El vaso de alabastro, ¿quién lo traía? María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Era una persona, ¿verdad? María Magdalena, hermanos, ¿qué es lo que quería hacer con los pies de Jesucristo? Lavar los pies con un perfume. Empezó con sus cabellos, ¿verdad? Poniendo sus cabellos, limpiando, hermanos, sus pies del Señor Jesucristo. Y saca un perfume, hermanos, caro, de alabastro, de Jafra, dice el hermano. Ahora, nosotros, hermanos, así estamos. Lo más bello, hermanos, y lo más puro, hermanos, de nosotros debe estar en el interior del vaso. Este vaso, amado hermanos, se envejece. Este vaso se corrompe. Este vaso necesita una transformación. Este cuerpo físico necesita una regeneración, una vivificación. Pero hay algo, hermanos, también muy importante. Adentro es donde está la verdadera esencia del cristiano. Pero este cuerpo no deja, hermanos, que fluya lo que hay adentro del ser. Y para que pueda fluir, necesita morir, ¿qué? El viejo hombre, el viejo carnal necesita morir. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo. El apóstol decía, ya no vivo. Si iban y tocaban y decían, está el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Decía, hermanos, el apóstol Pablo. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo, hermanos, entendía todas estas cosas. Y también Cristo le reveló, hermanos, mucha palabra de Dios. No existe, ni he visto, hermanos, otro maestro como el apóstol Pablo en la Escritura. El apóstol Pablo estaba pero pesadísimo, hermanos. Estaba tremendísimo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo decía, yo ya no vivo yo. Ya lo mío se acabó. Así es que si me invitan a hacer aquello, a hacer lo otro, ya no vivo yo. A mí díganme puras cosas de Cristo. Y Pablo, hermanos, lo que hacía era nada más alimentarse nada más de las cosas de Dios. De las cosas de Dios. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Si yo como papas, ¿a qué voy a andar oliendo? Si usted come frijoles, ¿a qué va a andar oliendo? Si usted come pura sardina, ¿a qué va a andar oliendo? Pero si usted come chismes, ¿a qué va a andar oliendo? Si usted come puro pelea y todo, ¿a qué va a andar oliendo? A pura pelea, puro gallo de pelea. Pero si usted está comiendo nada más palabra de Dios, si usted está comiendo palabra de Dios, si usted se está alimentando de oración, de ayuno, ¿a qué cree que va a andar oliendo? A vida, hermano. Usted va a ser un portador de luz. Usted va a ser un portador, hermanos, de Cristo Jesús. Y muchas de las veces, hermanos, nosotros no entendemos que Cristo quiere matarnos a cada uno de nosotros. Matar el viejo hombre. Matar, hermanos,
y quebrantar completamente al viejo Israel, al viejo Campos, a todo, hermanos. Dios quiere que nosotros nos levantemos como nuevas criaturas. Eso es lo más importante, hermanos. Usted, hermanos, sea humilde. Cristo fue orgulloso, fue presumido. Todo, hermanos, lo que Cristo Jesús era pura humildad. Y querían agarrarlo, hermanos, de su puerquito nada más. Querían aprovecharse de él porque era humilde. Cuando uno es humilde, amado hermano, y usted empieza a hablar la palabra de Dios, la palabra empieza a vivificar a las personas. Eso es muy importante, amado hermano. Eso es muy importante. El apóstol Pablo tenía el quebrantamiento del alma. No dejaba que su carne lo dominara. No se dejaba ser guiado por sus emociones. ¿Sabían? Él manifestaba, hermano, la vida de Cristo Jesús. Este estudio, amado hermano, escúchame muy bien. Hágalo también. Reprodúzcalo. Enséñelo. Nos quedamos todavía, hermanos, a la mitad, pero usted lo termina ahí, hermanos, en su casita. Empiécelo. También se le dio a usted, hermano, se le dio un curso bíblico por correspondencia hasta su casita. Y muchos saben qué hacen. Esto, miren. Así, miren, agarran. Lo tiran y se olvidan, no saben ni qué. Y eso, hermanos, está muy mal. Porque si se ha perdido la humanidad, hermanos, es por falta de conocimiento. Muchos de ustedes, hermanos, se han puesto muy listos, hermanos, a tomar muy en serio lo que es, hermanos, el estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice, lee las escrituras. La palabra de Dios no dice, empieza a repetir textos de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras. Eso es lo que tenemos, hermanos, que hacer. Analizar, hermanos, palabra por palabra, versículo por versículo. No te asustes ni te desesperes que cuando estás en un versículo quieras brincártelo al segundo, al tercero y comerte toda la Biblia. No, tranquilo, hermano, tranquilo. Empieza a meditar en cada palabra. Ahora allí en cada versículo de la Biblia hay unas letritas chiquititas. ¿Sí las has fijado? Sí. Esas letritas chiquititas, amados hermanos, que vienen, hermanos, aquí abajo, todo eso te dice a dónde tienes que ir. Son ayudas para que tú entiendas. Son, amados hermanos, para que tú escudriñes. No andes, hermanos, así nomás buscando, picando allí, picando allá. Empiece, hermano, a estudiar lo que es el Nuevo Testamento. Empiece desde ahí, desde Mateo, y empiece a agarrarse en serio, hermanos, la palabra de Dios. Y cuando usted esté bien firme en la palabra de Dios, a usted, hermano, ya no lo va a tocar nadie. Ni va a andar, oiga, venga, le traemos buenas nuevas, queremos 2 minutitos que nos den. Mire, ¿sabía usted que el reino de Dios es esto y lo otro? Y ahí, hermano, se lo van a chuletear. Pero si usted está preparado, va a decir, hey, pásenle a la siguiente casa. Aquí no, aquí nosotros estamos para estar enseñando la palabra de Dios, no para estarla recibiendo. Entonces nosotros, amados hermanos, lo que tenemos que hacer es meternos con Dios para que Dios empiece a quebrantar ¿qué? Nuestra alma. Amén, hermanos. Nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle a Dios que Dios, amado hermano, tiene que quebrantar nuestro ser. Amén. Ya deje al viejo hombre a un lado y deje que se manifieste ¿qué? El nuevo hombre. Muy bien, hermano Elías, de gracias a Dios.
Padre nuestro que estás en el cielo, en todos lugares, Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio. Nos concedes estar aquí. Su nombre es la gloria, Dios En el nombre poderoso de Jesucristo, por Señor, todos los rogamos, siglos, Señor, Jesús este tema santo. la En rema, tu Señor, nombre, que Padre. se aparte toda gritería, En el todo nombre de enojo, toda Jesús ira, santo.